Buenos días, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Hoy sábado 16 de noviembre y esto sigue andando. El próximo 21, paro general en Colombia. Tener argumentos claros de qué es lo que va a suceder. Y hoy el título por las redes sociales se va: entre la política, la religión y la clase emergente acabaron con los derechos de los colombianos. Alba Lucía, muy buenos días. Buenos días a nuestra amable audiencia. Qué bueno tenerlos de nuevo en el programa. Bueno, y vamos a comenzar con el comentario de Marlene Higuer. Vamos con ella primero y para poder seguir actuando y lo que venimos hoy en el programa. Muy delicado todo lo que está pasando en el país, pero hay que seguir andando. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584, correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Buenos días, Jorge, buenos días a todos en la mesa de trabajo, saludos a nuestra audiencia. Estoy reflexionando sobre el paro del 21 de noviembre y pienso que en realidad viendo una pancarta que dice disculpa la molestia, luchamos por un nuevo país, esa es la verdad, esa es la razón por la cual va a haber un paro nacional el día 21 de noviembre. Y el paro nacional se debe por 10 razones. Se lucha contra la reforma laboral, pues gremios afines al gobierno han propuesto reducción del salario para los jóvenes. Han dicho que estos solo deberían de recibir el 75% del mínimo. ¿Qué tal? También proponen salario diferencial para regiones, contrataciones por horas y la eliminación del salario mínimo. Entonces, la protesta es contra este tipo de reforma, es contra la reforma pensional. Los organizadores del paro nacional dicen que se podría dar una eliminación de la pensión como derecho de los trabajadores. Además, argumentan que el gobierno quiere convertir a Colpensiones en un fondo privado y que quieren que haya pensiones por debajo del mínimo a través de los BEPS. Entonces imagínense ustedes, las organizaciones privadas manejando los fondos de pensiones se van a la bolsa de Nueva York o de Hong Kong o de Tokio o a cualquier otro lugar a hacer inversiones con los dineros de las pensiones que son sagradas. Nadie debe tocar esas platas para ir a jugar a la ruleta en los casinos. O sea, se van a estar divirtiendo con el dinero de otros. Esos dineros no se deben tocar, son sagrados. La protesta también es contra el holding financiero. Contra la creación de esta entidad eliminaría el control directo del Estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales. Además, habría una masacre laboral en estas entidades. Por eso se va al paro general el día 21 de noviembre. Está la lucha contra la privatización. El gobierno podría estar pensando privatizar Ecopetrol, ISA, Cenit, electrificadoras regionales y todas las empresas donde la participación del Estado sea inferior al 50%. El tema de la subasta del espectro radioeléctrico también entra en este punto. Además, la protesta es contra la corrupción. Al año en el país se roban 50 billones de pesos. Algunos ejemplos de la corrupción en el país son Odebrecht, con la Ruta del Sol, Navalena, Carrusel de la Toga, Reficar, Fedegan y la Universidad Distrital. La corrupción es increíble, hay que luchar contra eso. También es contra el tarifazo nacional. Las tarifas de energía se incrementarán hasta un 35% para los estratos 4, 5 y 6 en el país con el fin de beneficiar a Electrocaribe. Sí, ese negocito que hicieron con el español que se robó la plata. Entonces, ¿quién paga? Los pobres colombianos, ¿no? La ciudadanía. También es contra la reforma tributaria. Esta pretende rebajar los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e imponer más tributos a la clase media y a los trabajadores.
Hay el mismo cuento de la economía del chorrito. Y por el cumplimiento de los acuerdos, se exige que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos que firmó con FECODE, los trabajadores estatales y los estudiantes, y también que cumpla con el Tratado de Paz por la defensa de la protesta social. Según los organizadores del paro, el gobierno busca restringir al máximo la protesta social. Por eso Duque sale a decir que lo que quieren es incendiar el país. No, lo que queremos es que se salga Duque, que se salga su vicepresidenta y su gabinete corrupto. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Bueno, era la opinión de Marlene Higuer, lo que está sucediendo en el país, muy delicado. Una gente hacia un lado, otra hacia otro lado, y el problema grave del país es los derechos de los ciudadanos en Colombia. Es que aquí la discusión no es si yo soy bueno o soy malo, aquí la discusión es cómo se va a beneficiar este país de lo que está sucediendo, Alba Lucía. Bueno, yo iniciaría con una frase que los abuelos nos enseñaron y nuestros padres en nuestra formación, y decía: es mejor la verdad en su pobreza y desnudez y no la mentira disfrazada y suntuosa. ¿Cómo disfrazan una reforma tributaria con el nombre rimbombante de ley de financiamiento? ¿Sí? Para que la gente que no entiende de finanzas, para que el pueblo, que en su gran mayoría pues no comprende esa parte, pero que sí entiende que le afecta al bolsillo, entonces pues como que no vea la realidad con respecto a lo que está sucediendo. La verdad es que la pobreza no tiene color político, la miseria. Y hay un desencanto de la clase popular, de la clase trabajadora, que nosotros ya hemos visto que es que no alcanza, el salario no alcanza. Y entonces por eso cada vez se suman más y más gremios, y no solamente los sindicatos y los gremios sociales, sino más personas al paro. Porque esa ley de financiamiento es igual a una reforma tributaria que sencillamente busca, a través de más impuestos, financiar el gasto del Estado, que el pueblo sabe que no se ve representado en obras ni en políticas públicas que beneficien al pueblo, sino que cada vez el pueblo está más empobrecido y las multinacionales más ricas. Pues ¿cómo es posible que a ellos les bajen impuestos y que a nosotros, los de la clase trabajadora, entonces, que somos los que ganamos menos, entonces ahí sí, a los grandes empresarios los beneficia y a nosotros nos apretan más? Ese es el descontento que hay. Y sabemos que es constitucional, la protesta pacífica es legítima. En ningún momento nosotros estamos incitando a la gente a dañar nada, estamos invitando a que se salga a manifestar públicamente que el pueblo no está de acuerdo con una ley de financiamiento que en los últimos 30 años, en esas 14 reformas que ha tenido, lo que ha hecho es precarizar el bolsillo del pueblo colombiano, porque realmente un mínimo no alcanza, y si no alcanza el mínimo, ahora para intentar bajarle a ese mínimo para que la gente ni siquiera alcance pues a consumir su canasta familiar, cuando deberían era, en vez de aumentarle el IVA a la canasta básica familiar, deberían era de mostrar que realmente a través de esas políticas públicas, como debe ser la política, el gobernar bien, deberían era mejorar la calidad de vida de los colombianos. Pero a ellos poco o nada les interesa que la clase popular tenga mejor calidad de vida. Bueno, antes de seguir adelante, un saludo cordial a Sebastián Hernández en Medellín, nuestro nuevo editor y realizador de los videos. Han dicho que han quedado muy buenos. Invitar a la gente a que entre a la página del Comité Cívico, de ahora aparece como Jorge Correa en YouTube. Por lo tanto, bienvenidos todos para que vayan llegando a este canal. Y queremos saludar especialmente, porque sabemos que en Honduras en este momento están la audiencia, a Giseli Flores, a Winston, a Winnie y a Milton Benítez. El equipo del Perro Amarillo, toda esa gente que está haciendo una tarea importante por Honduras, del problema grave también con ese país que se habla de narcodemocracia. Las denuncias tan fuertes que han hecho, cómo es que hay colombianos metidos en el gobierno hondureño y tienen que ver algunos con Risaralda.
Eso es preocupante lo que está sucediendo en Honduras. No desconocemos lo que está sucediendo y el esfuerzo de un poco de periodistas y de ciudadanos hondureños queriendo defender los intereses de una sociedad, que necesitamos que esa sociedad se involucre realmente en defender sus derechos. Nuestro título, hoy vuelvo a repetirlo, fue entre la política, la religión y la clase emergente acabaron con los derechos de los colombianos. ¿Y por qué decimos eso? Los colombianos se quedaron esperando quién les daba. Se quedaron con el cuento de Dios le pague, Dios le acompañe, Dios lo proteja, Dios le ayude. Y resulta que se quedaron esperando eso de las frases rimbombantes de los rezanderos hipócritas con crucifijo en el pecho. Y esas son las cosas que vienen sucediendo en Colombia. Estamos dando como tiempo para que Beto Coral entre y entre también el exalcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, pero no ha sido posible hasta ahora. Pero entonces nos vamos con el comentario de las preguntas del domingo de don William Restrepo. ¿No le ha llegado? Bueno, entonces ahora haremos llegar el tema a Armando Serna para que llegue allá. Entonces vamos a adelantar todo, vamos a irnos con el doctor Gilberto Tobón Sanín para que nos dé más elementos de lo que va a ser el programa de hoy. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584. Correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Buenos días. Muy buenos días, doctor Tobón. La audiencia nuestra en las redes sociales y en la emisora nos preguntan muchas cosas y entre ellos nos dice qué visualiza el doctor Tobón sobre el paro del 21 de noviembre. Bien, visualizo lo siguiente. En primer lugar, el paro es justo revelarse. ¿Por qué? Porque el desempleo ha crecido, la gente está aguantando hambre, hay violencia desenfrenada que el Estado no controla y frente a la cual es absolutamente indiferente. Están matando a los indígenas, los dirigentes sociales y el presidente es un presentador de televisión, entonces ahí todo le resbala, ¿cierto? Entonces, fuera de eso, venían dos reformas que ahora lo están negando como Judas, ¿cierto? Laboral y pensional. La reforma pensional se les coló a través de Portafolio, un periódico de la oligarquía de este país, ¿cierto? Que da información económica y que lo lee son la gente que tiene negocios. Y ahí salía muy claro cómo iban a acabar con pensiones. Es que esa es la idea que están imponiendo los grandes capitalistas que manejan las pensiones privadas, que son un negocio especulativo. Yo lo he dicho, eso es una estafa, ¿cierto? Entonces, han avanzado mucho en no sé por qué métodos, me imagino, en convencer a un gobierno a través de Panamá, pero o sea, de carrasquilla, de que hay que hacer eso, o sea, que hay que acabar las pensiones. Van a masacrar a las personas de la tercera edad para que sigan yendo de bastoncito a votar por el Centro Democrático, por el Partido Conservador, por el partido de la U, etcétera, ¿cierto? Para que se sigan votando por sus verdugos, ¿cierto? Los que los van a masacrar. Entonces las centrales obreras, todo el movimiento estudiantil se levantó porque la ministra de Educación, que es una reina de belleza, y lo digo porque es una mujer muy hermosa, no les vamos a incumplir, y incumpliéndoles. Desde que se firmó ese acuerdo el año pasado, yo dije, Duque les incumple, va a haber más paros. Preciso, es que ese hombre no tiene palabras, ¿cierto? Entonces, el movimiento estudiantil se levantó, el movimiento campesino, todos los indígenas, el movimiento es justo. Por las redes han hecho mucho terrorismo, parece que quieren infiltrar las marchas, no sé si del gobierno o por fuera del gobierno, no lo sé, porque mal podría yo decir eso, no tengo las pruebas, pero sí sé que las quieren infiltrar, quieren que haya violencia, ¿cierto? Porque creen que con la violencia se desprestigia el movimiento. Entonces, yo hacer pronósticos de qué va a pasar es muy difícil. Pueden pasar cosas muy horribles, como puede que la marcha pueda transcurrir con cierta normalidad, pues de todas maneras hay destrozos, porque pues quien controla pues una masa gigantesca, algunos tiran piedra y eso, y la policía también tira piedra y tira gases, ¿cierto? Porque es que eso es de lado y lado. Entonces, veo que la marcha es justa. Este es un gobierno muy malo, este es un gobierno que es un fracaso, no tiene gobernabilidad de nada. Se cae el ministro de Defensa y nombra a otro del mismo grupo, como dijo yo, de la misma bandola.
a bordetarro al canciller, por Dios, ese es un político más conocido en el país que hasta ahí. Ya militado en cuanta organización hay hasta que desembocó en el centro y sueña con ser presidente. Y Duque cree que Duque termina el gobierno y no representa nada. Sale a disfrutar de la buena vida, que es lo que a él le gusta, ¿cierto? La rumba, tocar guitarra, etcétera. Ese señor no, políticamente no hay duquismo, no puede haber. Entonces, pienso que el paro es justo y creo que va a ser masivo. En las grandes ciudades va a ser masivo. Eso es lo que sí puedo prever. Bueno, doctor Tobón, la pregunta es esta. Tenemos embajadores en 135 países, creo yo. Tenemos cónsules en todos esos países. Tenemos agregados militares, tenemos agregados comerciales, tenemos agregados culturales. Todo pagado con los impuestos de los colombianos. ¿Dónde está el valor agregado de todos esos funcionarios que tenemos por el mundo para servirle a este país? Y nosotros sostenemos todo eso, que eso también hay que mirarlo desde la protesta para poder hacer la propuesta. ¿Para qué nos sirve tanta gente en el exterior que no produce nada para el país? Es que eso es para pagar favores políticos, ¿cierto? Eso es para pagar favores políticos. Entonces, los políticos que se quemaron, los políticos del Centro Democrático que quemaron, entonces él los va ubicando, cónsul en Sydney, agregado cultural en París, así, ¿no es cierto? Va repartiendo cargos, va repartiendo mermelada a los quemados. O si quiere convertir a uno de Cambio Radical para que le vote Cona, entonces, ¿a quién quiere que le nombre? No, nombre mí esta fulana, la moza, pum, se la nombra de cónsul en Panamá, y así, ¿cierto? Entonces va haciendo favores con eso. Eso es la caja menor para ir repartiendo mermelada, ¿cierto? Y él la ha hecho. Quiere decir que él no reparte mermelada, es ser un idiota. Claro que él reparte mermelada. Lo que pasa es que él hace la pantomima de que él no la reparte, que él por convencimiento va a mover al Parlamento, ¿sí? Pero vea, porque la política es una cosa extremadamente complicada, ¿cierto? Cuando Claudia López salió y dijo, no, presidente, en un ataque emocionante, totalmente emocionada, no, presidente, ahí lo agarró el Contralor, lo va a investigar fiscalmente por irritación. Ya le empezaron a aparecer los baches en la carretera a ese señor, que ya lo veían muchos como presidente. Oh, la política, es decir, Uribe no vuelve a poner presidente. A mí me gusta ese pronóstico. Uribe no vuelve a poner presidente. Entonces, Uribe, que es un hombre inteligente, pero es obstinado, ¿qué debe hacer? Retirarse, salirse a tiempo. La casa se está incendiando, todavía puede salir. Si se demora mucho, se queda atrapado. No va a poner presidente. Este hombre que él buscó es una fatalidad, le va a ser leal, sí, a su manera, pero él no es capaz de hacer nada inteligentemente. Es que no es capaz. No le da la personalidad. Entonces, la política va a estar bastante enredada en esos 2 años largos que quedan, bastante complicada. No veo posibilidades pues de que el país vaya a crecer a unos ritmos donde pueda empezar a bajar la tasa de desempleo. La balanza comercial está desequilibrada totalmente, es más lo que se importa que lo que exporta. Ya el dólar otra vez empezó para arriba. La inflación la controlan en base a mentiras, con un personaje de risa, que es el director del DAN, me sale y uno me de risas, que personaje a decir mentiras, que la inflación está subiendo poquito y el banco, es decir, todo gobernado con base a falsedades, ¿cierto? Entonces eso llega un momento en que primero el mentiroso que el cojo, llega el momento y ya está llegando de que la gente vea, ya se reveló, ya empezó. Las elecciones mostraron en algunas partes que demostrado primero que el Centro Democrático perdió, que el Partido Liberal sobreagó 2 millones de votos por Dios, partido que movía la mayor votación del país, quedó reducido en justas proporciones. El Partido Conservador, por favor, Partido Conservador vive de puestos y de contratos. De eso vive el Partido Conservador. Eso es todo. Ha sido una rémora en el país desde que se fundó por Mariano Espina Rodríguez en 1850. Bueno, doctor Tobón, entonces, escúcheme esta parte. Usted siempre lo ha dicho, yo no soy pesimista, yo soy realista. Usted no vive en el imaginario del país, sino en la realidad que se ve todos los días en el diario devenir de la gente.
ese es como el enfoque. Pero nos pregunta uno de nuestros suscriptores, doctor Tobón, en la iglesia en sus varias tendencias, los políticos y la clase emergente acabaron con los derechos de este país. ¿Qué se puede esperar a partir del paro del 21 si la gente piensa con claridad de que se tiene que pensar en defender los intereses de todos? El fanatismo religioso históricamente ha sido un lastre muy grande en las sociedades. Cuando se inició la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, se habló del Estado laico, o sea, separar Iglesia y Estado. En Colombia no se pudo separar Iglesia de Estado, porque los conservadores no dejaban porque se valían de la religión para ser políticos. Solamente en la Constitución del 91 se declaró que Colombia es un Estado laico. Pero en los últimos 30 años las prácticas religiosas han cambiado mucho en el siguiente sentido. La Iglesia Católica ha perdido vertiginosamente fuerza a nivel mundial, sustituida por los predicadores protestantes de distinta pelambre, que son muchos. La venida de Jesucristo en el año no sé qué, eso tienen 1000 nombres. Y esos pastores son unos vivos que se enriquecen con la fanaticada religiosa, porque cuando la gente está muy pobre no le queda más que creer que rezando o que creyendo en fuerzas superiores va a salir de la crisis tan terrible en que está. Entonces eso es lleno de esos, y salen por la televisión y son horrorosos, son gritando, y después pasando el sombrero para recoger plata. Le digo una cosa, hay una novela bellísima, recientemente escrita, sobre ese fenómeno, sobre larga será la noche, sobre ese fenómeno de que los pastores mostrando cómo explotan a la gente y cómo muchos de ellos son delincuentes. Yo lo que estoy diciendo aquí es muy atrevido, pero es verdad. Y hacen política, y sacan alcaldes, y sacan senadores, y se oponen, luchan completamente contra la liberación de la mujer, ¿cierto? Porque la Biblia no la permite, ¿cierto? Parirás con dolor. Entonces, pues eso es negar la medicina moderna, ¿cierto? Parirás con dolor. No, vea, la religión es utilizada, en Colombia fue utilizada por el Partido Conservador de llevar a la violencia. Aquí hubo un monseñor en Santa Rosa de Antioquia que declaraba en el púlpito cada 8 días, matar liberales no es pecado, y eso salían a hacer los campesinos. Vea, Jorge, esto es un Estado laico, hay que mantener eso. Lo que pasa es que el gobierno es cobarde con eso, y todo, ¿cierto? El país está consagrado al corazón de Jesús. Eso ¿cómo está consagrado al corazón de Jesús? Es un país donde Estado y religión están separados, ¿cierto? Entonces, vea, Jorge, aló. Sí, señor. Para poder liberar a la gente de las cadenas del fanatismo, porque cada cual tiene derecho a creer, pero es otra cosa el fanatismo, que crea en la religión que quiera, pero no el fanatismo, no querer imponerla por la fuerza de los demás. Se necesita que la cultura se desarrolle en un país. Y este es un país absolutamente inculto. La gente no lee, la gente a duras penas tiene primaria. ¿Por qué? Por la miseria, es por eso. Bueno, doctor Tobón, entonces, pero cuando habla el suscriptor del asunto de que entre religión, política y clase emergente acabaron con el derecho de los colombianos. Eso es verdad. Es que en vez de reclamar sus derechos sociales, lo llevan a rezar a una iglesia. Hágame el favor, lo llevan a rezar a una iglesia. Y el político se vale en las elecciones de la religión y aquí uno que hizo campaña para la alcaldía de Medellín, que después se retiró, hablando, ay, Dios quiera, y hablaba en los debates de Dios y llamaba a rezar, y cierto, un demagogo. La religión trata de sustituir los derechos terrenales, eso es lo que le puedo decir. Bueno, doctor Tobón, y para terminar, mira, los rezanderos hipócritas con crucifijo en el pecho le dicen a la gente que Dios lo ayude, que Dios lo acompañe, que Dios lo guíe, que Dios lo proteja. Pero el tipo día a día peor, sin salud, sin educación, sin vivienda, sin infraestructura, sin servicios públicos, sin bienestar, sin seguridad, sin nada. Pero que Dios lo proteja. No, sí, y los malos deudores, Jorge, que Dios le pague, no, que Dios me pague, no, pague usted que me debe. O sea, es decir, es una muletilla que tiene la gente muy extendida. Observo que eso se ha vuelto, Dios le pague, Dios lo proteja, y echan a uno bendiciones. Las religiones por la miseria. A nivel mundial, como no hay salidas, la gente cree que la religión va a encontrar un consuelo. Todas las religiones monoteístas, cristianismo,
islamismo y judaísmo han sido y serán guerreras. Ojo con eso. La historia lo muestra, han sido y serán guerreras. O sea que esa guerra, por ejemplo, que hay contra el Islam, eso puede durar mucho rato, porque el cristianismo no está exento de pecado. La Inquisición, quemaban a la gente viva porque consideraban que era hereje. ¿Cómo le parece? La iglesia católica, la Inquisición, capítulo más oscuro y más negro, no lo pueden borrar. Entonces, Jorge, el Estado laico es la modernidad, la religión es un asunto privado, la gente bien, un gobernante demócrata, yo soy budista, bien pueda practicar su budismo, no le vayan a poner el budismo al vecino, practíquelo usted, tranquilo, yo practique soy islámico, practique su islamismo, pero no se lo vayan a imponer al vecino y menos a la fuerza, y déjenos tranquilos, nosotros gobernamos esto. Y usted no se meta a querer gobernar, que es que aquí lo que rigen son ciudadanos y no súbditos. Eso es lo que tengo para decir, Jorge. Le agradezco mucho y hasta la próxima semana. Bueno, doctor Tobón, muy amable. No, era el doctor Gilberto Tobón Zanini y su comentario de los sábados, pero quiero decir lo siguiente. No tiene nada de mentira todo esto que está sucediendo en Colombia. Viene el paro del 21, Alba Lucía. Viene el paro del 21 y estamos dispuestos que hay que hacer el paro. Pero es que fuera de hacer el paro hay que ir con la propuesta, y no hay propuestas claras. Por ejemplo, nosotros el lunes tenemos que mandarle al presidente de la República un derecho de petición pidiendo una gran información y nos vamos a encontrar muchos bemoles, muchos enredos en este país. Lo que pasa es que la gente no pregunta nada. Por eso tengo en mi poder un documento que llama el poder fático, que para poder vender los derechos de la gente no puede ser una condición humana de que tiene que ser uno político o hacerse elegir de concejal o hacerse elegir de diputado o a la Cámara de Representantes. No, yo como ciudadano puedo hacer muchas tareas. ¿Qué es lo que nos está pasando, Alba Lucía? Ajá. Realmente hay que tener en cuenta varios elementos, ¿no es cierto? Y es no solamente que el pueblo está cansado de arrastrar con la miseria, sino de que se ha atropellado de frente los derechos humanos. ¿Cómo es posible que no seamos conscientes, por ejemplo, que los TLC atropellaron la empresa nacional? Bueno, listo. Y los pequeños y grandes empresarios a nivel nacional, pues obviamente no están en capacidad de competir con el extranjero. Y eso también causa pobreza, porque causa desempleo y causa miseria el que no hayan ingresos en la gente, y eso encarece, porque encarecen los productos. Entonces es importante para nosotros mirar cómo también los productos nacionales han dejado de circular porque circulan en los productos extranjeros, como por ejemplo el campesino, que deberíamos de comprarle lo que produce, y entonces mejor es traer de otros países, importar comida cuando acá hay bastante. Entonces es importante para nosotros darle al campo realmente el puesto que se merece, porque los campesinos cultivan es para que la ciudad pueda sostenerse, y ellos mismos también. Sería importante que nosotros también tengamos eso en cuenta. Bueno, ingeniero Rodolfo Hernández, buenos días. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Ya se recuperó del golpe o no? Pues eso es una recuperación lenta. Bueno, son esperamos entre 8 y 12 semanas. Esperamos tenerlo recuperadito lo más pronto posible, ingeniero Rodolfo Hernández. Bueno, ¿cómo? Esperamos tenerlo recuperadito pronto. Bueno, gracias. Bueno, dos preguntas sueltas. La primera, usted invitó al paro en Colombia para el próximo 21 de noviembre. ¿Cuál es su pensamiento respecto al paro del 21? Mire, se están acumulando un pocotón de situaciones no resueltas por el gobierno nacional que con su silencio y su ambigüedad lo que hacen es acentuar el descontento que tiene la ciudadanía colombiana. Por lo tanto, es bueno que el gobierno se dé cuenta de que mucha gente, yo creo que un 60-70% de los colombianos queremos saber el rumbo que tiene el país,
Lo que se prometió en la campaña no se ha cumplido nada. A ver si este gobierno endereza, todavía tiene tiempo de enderezar el rumbo. Eso es lo que queremos y esa es la invitación que hago, pero con varios condicionamientos. Primero, cero encapuchados, demos la cara. No tenemos por qué escondernos si es un movimiento legítimo, constitucional, legal. Segundo, que no sea violento, nada de piedra, nada de agredir a nadie. Simplemente es una manifestación masiva de colombianos que quieren que el gobierno ponga los puntos sobre las IES, sobre muchas interrogantes que hay, y no esperar a lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Chile. Estamos a tiempo de corregir. Aparte de lo siguiente, usted hizo un comentario en estos días en las redes sociales de ese problema que tenemos en embajadas, consulados, agregados comerciales, agregados militares, agregados culturales. Tenemos agregados para todo, para todo. ¿Es lo que le produce al país? Nada. Simplemente es darle contentillo a toda la politiquería que no salió a los organismos democráticos como Senado, Cámara, gobernaciones, alcaldías, concejales, diputados, y entonces pusieron a la Cancillería de payaso para resolver todas esas presiones que hace la politiquería, que se quemó porque no representan los intereses ciudadanos. El presidente no puede hacer eso, la Cancillería no está para eso, pero eso es lo que lo están utilizando, nombrando puros politiqueros de pacotilla. Eso es lo que hacen, eso es lo que hay por la plata de los colombianos, mientras que no hay plata para cultura, no hay plata para deporte, no hay plata para ciencia y tecnología, sí hay plata para burocracia internacional, que es representante simplemente de toda esta politiquería que nos gobierna. Bueno, ingeniero, y por último, para dejarlo descansar, lo siguiente, ¿le dieron la razón de la posibilidad de el cuarto conversatorio en Medellín de la segunda independencia o no? No me han dado eso, pero mándeme la invitación, yo miro aquí si tenemos el tiempo libre y con el mayor gusto, si me invitan yo asisto. Está ahí ya programado y le pregunta a Rodolfo José y estamos listos para el conversatorio en Medellín, que lo están pidiendo allá en Medellín, usted también. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Bueno, y un abrazo para toda su audiencia. Muchas muy gracias, amable. ingeniero, muy amable. Bueno, era el ingeniero Rodolfo Hernández respecto a lo que está pasando en Colombia. Vuelvo a repetir, colombianos, la gente que nos escucha, ¿para qué nos sirven los agregados comerciales en el mundo? ¿Y qué vendemos? Alba Lucía, ¿qué vendemos? Tenemos agregados culturales, ¿y qué cultura mandamos al exterior? Tenemos agregados militares, ¿para qué tenemos agregados militares si ni siquiera somos capaces de defender los derechos de los colombianos? Y gastamos plata del bolsillo de los colombianos, y los colombianos no tienen salud, no tienen educación, no tienen infraestructura, y hoy todas las vías son concesiones. Y acaba de entrar un crédito de 185 millones de dólares para una vía en la costa, donde el gobierno nacional será el aval de esos 185 millones de dólares para pavimentar 60 kilómetros. Venga, yo sí creo que los colombianos nos tenemos, y ahora la vía Bogotá-Medellín tapada, una vía alterna tapada, ahora tienen que dar la vuelta por Manizales, 14 o 15 horas para ir de Bogotá a Medellín. Entonces, yo les digo, gastamos plata por montón, le pagamos a particulares, aquí hay que sostenerle todo al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Por eso yo admiro a Mafe Carrascal, que ha sido capaz de frentearlo, a la gente que lo ha frenteado. Es que aquí la gente cree que el que tiene dinero puede doblegar a la gente. La gente debe tener pensamiento propio. Y para poder tener pensamiento propio, tiene que tener capacidad de análisis, Alba Lucía. Claro, ¿no? y tener autoridad moral, Bueno. no recibirle tajada. Y entonces, para que nos vamos entrando en materia, vamos a irnos con el comentario de don William Restrepo. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584. Correo electrónico ramosflores111@gmail.com.
En Mi Voz Stereo, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Con William Restrepo. Este es el espacio de los comités cívicos de Colombia en la lucha contra la corrupción. La desigualdad y la desesperanza motivan a los chilenos a protestar y obligar al gobierno de Sebastián Piñera a realizar los cambios necesarios para satisfacer las necesidades de la colectividad. Inclusive, el gobierno abre el camino hacia una reforma constitucional y a un diálogo abierto entre los alcaldes del país para lograr acuerdos. Buscan eliminar la violencia que los separa, pero ya han muerto 29 chilenos. Ahora la oposición chilena pide una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. La Casa de la Moneda quiere que sea el Congreso el que la redacte. Entre tanto, el fraude electoral motivó a los bolivianos a obligar la renuncia de Evo Morales y dejar a ese país al garete. Morales reclama golpe de Estado, pero niega el comprobado fraude en el conteo de los votos que le favoreció. De nuevo, la violencia fue el ingrediente incendiario, que hasta la propia casa del expresidente Morales fue asaltada. Bolivia no tiene otras propuestas más allá de otras elecciones presidenciales. ¿Quién gobierna en Bolivia hoy? Cerca, Ecuador duerme con un ojo abierto. La comunidad indígena está dispuesta de nuevo a paralizar ese país si el gobierno no cumple los compromisos adquiridos durante la última revuelta. Pero hay una disposición definida de salir a protestar. Lenín Moreno gobierna bajo observación interna. Venezuela, sin embargo, ha perdido su capacidad de protesta y la dictadura ha logrado impedir las grandes manifestaciones del pasado. Toda situación, por mala que sea, tiende a empeorar. Cierro comillas. Y ahora viene Colombia, este 21 de noviembre con el paro nacional y el llamado a una protesta contra el gobierno de Iván Duque. Los desaciertos de su administración han demostrado la profunda incapacidad de gobernar y se siguen violando los derechos elementales, básicos, fundamentales de los ciudadanos. Hay indiferencia hacia el asesinato de líderes sociales y se ha perdido el poder de cambio en pocos meses del ejercicio gubernamental. Este paro del 21 debe ser diferente y contundente, pero no violento. Debemos aislar por completo la violencia que nos separa. Debemos impedir que los encapuchados destruyan lo que nos va a hacer falta más adelante. Y algo muy importante, vamos al paro, pero llevemos también algunas propuestas para reemplazar los procesos que estamos rechazando. Y ahora sí, a lo que vinimos. Las preguntas del domingo. 1. ¿Será que el gobernador electo de Risaralda, con los 14 alcaldes, los diputados y los concejales, nos pueden presentar sus hojas de vida? Los risaraldenses queremos saber quiénes son nuestros gobernantes, pero que sea verdad. 2. ¿Cuál es el concejal electo que dice hacer parte de la Curaduría 3 y además pretende apropiarse de la Secretaría de Gobierno? ¿Será cierto que nada cambia en Dos Quebradas? 3. ¿Cuándo nos mostrarán las denuncias que hiciera la señora vicepresidente de Colombia, Marta Ramírez, sobre los dineros del narcotráfico en campañas políticas en Risaralda? 4. Se lo dijimos, se lo advertimos, se lo contamos, que iban a ser los mismos. ¿Ve usted a alguien diferente, independiente, capaz, honesto? 5. ¿Cuáles fueron las componentes de ex candidatos a la alcaldía de Dos Quebradas para no aspirar? ¿Y qué sigue ahora, después del fracaso? 6. ¿Qué tiene de cierto que la cura del cura para curar a Dos Quebradas se quedó sin calzones? 7. ¿Qué pasó con los referidos de contactos de la campaña de alcaldía de Pereira? Si es cierto, eran más de 4.500 contratistas. Queremos saber cuánto puso cada uno. 8. ¿Cuál es el concejal electo que pagó 20 millones de pesos por 1.000 votos y difícilmente los consiguió, pero con la ayuda de varios que tuvieron costos similares? 9. ¿Será que los candidatos a puestos públicos, ganadores y perdedores,
les dará por vigilar lo que es de todos, o esperarán 4 años en silencio para intentarlo de nuevo. 10. ¿Quiénes son los candidatos que hablan de cambio, pero que buscan que siga lo mismo? Porque ellos viven bien. 11. Senador Sami Merek, es cierto que usted nunca dejará de saquear el Hospital San Jorge de Pereira, y poco le importan los servicios que le presta a la sociedad risaraldense. 12. ¿Dónde están los pereiranos y pereiranas valientes y capaces de denunciar el saqueo del Hospital San Jorge durante los últimos 15 años? 13. ¿Cuál es el riesgo que corren las investigaciones en Dos Quebradas por la ineficiente accionar de la Fiscalía? Todo parece quedar a medias para que nada pase. ¿Quiénes son los investigadores encargados y por qué no fluyen sus investigaciones? ¿Por qué las encajonan? ¿Las guardan? 14. ¿Cuándo van a investigar los 37 hallazgos de la Contraloría General de la República en la Cárder, en la vigencia del 2018? Algunos son de orden penal. 15. ¿Cuáles son los políticos que hacen antesala a la Fiscalía para evitar investigaciones de delitos públicos? ¿Y cuáles son los funcionarios de la Fiscalía Regional que frenan las investigaciones? Seguramente nadie contestará estas preguntas, porque nos acostumbramos a callar y a vivir en una zona de confort, porque somos unos cobardes y nos creemos muy vivos para aprovechar lo que nos den y no tenemos el valor para salir a defender nuestros derechos. Somos seguidores, nunca líderes. Soy un iluso, pero rebelde, y aunque sea una utopía, seguiré luchando contra la corrupción hasta cuando Dios me apague la luz. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias. Bueno, era el comentario de William Restrepo. O sea, todo esto ha ido hilvanando todo lo que está sucediendo en el eje cafetero. Estamos esperando la llamada de Beto Coral, pero vamos a arrancar con los 5 minutos de realidades para que miremos lo que está sucediendo. 5 minutos de realidad en Dos Quebradas, con Jorge Correa. Bueno, comenzó desde ayer el comentario en este mismo medio de comunicación respecto a la convocatoria para elegir personero. Dicen que no hay sino 5, pero entonces hablemos primero con Beto Coral y ya seguimos con ello. Beto Coral, muy buenos días. Beto. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, muy bien, Beto, aquí esperando tu comentario respecto a lo que va a pasar el 21 de noviembre con el paro en Colombia, y te hago la pregunta, ¿para qué sirven el consulado de Miami y la embajada en los Estados Unidos y los agregados comerciales, agregados militares y agregados culturales? Beto. No te escuché la pregunta. Se cortó la señal en ese momento que me estaba... Bueno, Beto, te pregunto, ¿para qué sirve el consulado en Miami? ¿Para qué sirven los agregados comerciales, agregados culturales y agregados militares en los Estados Unidos para el pueblo colombiano? ¿De qué sirven? Bueno, los consulados y las embajadas son una extensión del Estado. Funcionan también en su máxima, o sea, como extensión, funcionan básicamente como, digamos, ayudas a los colombianos que están en el exterior en muchos aspectos. Por ejemplo, en la identificación, también ayudan para temas referentes a propios, digamos, del Estado colombiano frente a trámite de cualquier tipo, y también ayudan a los colombianos que se encuentran aquí en problemas. Entonces, pero ¿por qué me haces la pregunta? Aló, Beto. Beto. ¿Me escuchas? Sí, lo escucho. ¿Beto? Ya le cortó. Se cortó la llamada con Beto Coral. Es un poquito difícil, pero entonces intentaremos a ver de qué manera podemos hacer que él pueda entrar de nuevo para poder hablar de varios temas ahí. Pero volvemos a los 5 minutos. Y dicen que hay 5 candidatos a la personería. Y dicen que son 3 que pertenecen al personero que participó como candidato a la alcaldía. Sí, Beto. Sí, no, es que estoy pasando por una parte de invitación. Bueno, Beto.
Bueno, le decía que los consulados funcionan como una extensión del Estado para todos los colombianos que se encuentran fuera de su país y que necesiten realizar cualquier trámite pertinente referente a digamos, expedición de cédulas, expedición de pasaportes, ayudas sociales, también, por ejemplo, los agregados militares, una función propia de la diplomacia colombiana, no confieren en una ayuda directa para los colombianos. La única ayuda directa para los colombianos son las embajadas y los distintos consulados que existen en las diferentes ciudades que no son capitales de los respectivos países donde Colombia tiene presencia. Bueno, Beto, pero es que tenemos una cosa aquí clara, es que tenemos demasiada gente en los consulados, embajadas, mucha gente en el servicio consular y no vemos resultados para el pueblo colombiano. Bueno, se nos volvió a ir. Bueno, especialmente, digamos, lo único para que sirve, yo creo, para lo único que sirven aquí los consulados y las embajadas es para ganar dinero, porque realmente si usted quiere hacer un trámite de la pérdida de su documento, aquí le cobran en dólares, están cobrando la gente prácticamente $50 por la expedición de la cédula, $150 por la expedición de un pasaporte. Entonces mejor funciona, es como otro ingreso directamente para el Estado, pero propiamente para que ayuden a los colombianos en aspectos sociales, en aspectos, lo único que hacen a veces es realizar programas de vivienda, pero para adquisición de créditos hipotecarios, ya sea en Colombia, ya sea acá, o sea, fungen como más bien un estamento comercial mejor que una ayuda para el pueblo colombiano que se encuentra en el exterior. Bueno, Beto, la inquietud, eso lo estamos planteando porque le preguntamos al alcalde de Bucaramanga, le preguntamos al doctor Tobón para qué sirve eso, y hay que preguntarle al gobierno nacional cuál es la carga real del gasto, la parte consular, en lo que estamos pagando con todas las embajadas y los consulados, que me parece que estamos gastando demasiada plata y los colombianos sin salud y sin educación. Que se vuelven como el pago del clientelismo por parte del presidente para todas las personas aportantes de campaña. Si usted ve una investigación que hizo el representante David Racer, muchos consulados y embajadas fueron nombrados personas aportantes a la campaña que no son idóneos y competentes para los cargos. Inclusive aquí en Miami, le recuerdo, el cónsul es el hermano de la señora Paloma Valencia. Entonces, qué más mermelada que es. Realmente, y estos cónsules vienen con secretarios, subsecretarios, cantidad de personas que traen de Colombia y que pues usted sabe que eso es un dinero que proviene del arca pública y aquí se pagan dólares, entonces son sueldos extremadamente pues, elevados en comparación, digamos, con los sueldos en Colombia. Entonces eso más bien sirve para pagar favores políticos, no más. Bueno, Beto, pero entonces entremos en materia de lo que va a ser el paro del 21. ¿Cuál es la recomendación desde el exterior a los colombianos para el paro del 21 de noviembre? Bueno, yo siempre he dicho que si vamos a protestar, lo hagamos de manera vehemente, de manera contundente, pero sin violencia. A partir del 21, Colombia tiene que centrar un precedente. Como le dije hace 8 días, no protesta por lo que está pasando ni por lo que va a pasar, sino por lo que ha pasado. En Colombia, pues, el solamente hecho de llamarnos Colombia es suficiente motivo para salir a protestar por más de 200 años de injusticia social, de abandono estatal, de guerra, de violencia, de la cual en alto porcentaje las responsabilidades del Estado, por la falta de políticas que lleven a un Estado realmente social de derecho, porque somos un Estado social de derecho después de la Constitución del 91, pero solo en el cuaderno. Entonces realmente Colombia tiene que profundizar en materia social y no por ello convertirse en un país socialista, porque eso es lo que la gente quiere infundirnos. Colombia tiene que apuntarle a ser una democracia de verdad, ser un país demócrata, liberal, progresista, donde todos puedan, donde todos tengan oportunidades. Sin embargo, pues que producto de esas oportunidades, si usted logra mejores resultados, pues ahí estamos hablando de unas actitudes y aptitudes que hacen que usted sea diferente frente a la sociedad. Obviamente no estamos diciendo que usted le quiten de la cartera, no.
trata de que usted tenga las mismas oportunidades en cuanto a la educación para que usted pueda salir adelante, así como la tienen los hijos de los ricos. No se trata de regalarle a nadie nada, se trata de que todo el mundo tenga acceso a lo mismo. Y básicamente eso es lo que está sucediendo en Chile. Una inequidad, una desigualdad terrible, donde más del 1%, el 1% de la población es la que concentra la riqueza. Colombia no estamos lejos de eso. El comentario y espero que el próximo sábado posparo miremos qué ha sucedido y tengamos oportunidad de hablar de nuevo contigo. Aquí en Miami también vamos a estar ahí en el consulado a partir de las 3 de la tarde para las personas que se encuentran aquí en el condado de Miami-Dade, en el condado de Broward. Una invitación cordial para todos. Muy bien, Beto. Un saludo cordial y un abrazo y hasta el próximo sábado. Un abrazo. Bueno, era Beto Coral desde Miami hablando de todo este problema. Yo quiero terminar el tema de los 5 minutos lo siguiente. Hoy estamos en otro nuevo problema invernal en Dos Quebradas. Tenemos las vías en las mismas condiciones. Eso de tapar huecos, nos taparon 4 zonas de las que pintamos, quedaron faltando 3, y Dos Quebradas es un caos vehicular. Creyeron que con montar un pico y placa iban a solucionar el problema, pero no soluciona el problema del fondo. El parqueadero a cielo abierto que tiene Dos Quebradas. La invasión de espacio público. La invasión del espacio público. O sea, esto de crear estupideces, y se lo digo a la secretaria de Tránsito, esto es una estupidez. ¿Por qué no miran la 34, la 35, la Pradera? Vaya, mire todo Dos Quebradas, la zona industrial. Y no hay un programa de parqueaderos en Dos Quebradas. Delicado eso que está pasando. Tercero, vemos de nuevo hoy a los que estuvieron en la administración pública en el ayer. O sea, ¿qué es lo que va a cambiar esto? ¿Qué es lo que va a cambiar Dos Quebradas? Los mismos de antes vuelven ahora, o sea, vuelven los caballos. No hay relevo generacional. No hay relevo generacional. Pero William Dow, el nuevo alcalde de Cartagena, ayer sacó un documento solicitando a la gente por concurso de méritos, va a nombrar los secretarios de despacho de Cartagena. Así debe ser. Eso es lo que queremos invitar al gobernador y a los alcaldes de Risaralda, concurso de méritos. Y quítenos de encima esos abogados que dan conceptos que no obligan y que no han hecho y no meter al municipio de Dos Quebradas en problemas y todas las demandas que tiene el municipio de Dos Quebradas hoy. Al alcalde nuevo le decimos, póngale color a eso. Porque va a tener al lado también los que no lo van a joder a él, sino que van a ver qué le quitan. Para guardar silencio. Porque para eso es que lo llaman a uno. Oye, ¿y usted por qué no dice tal cosa? ¿Y usted por qué no dice tal otra? ¿Y yo por qué? Porque no lo dicen ustedes. Porque es que es más fácil decirle a otro, vaya, haga usted el trabajo mío, el trabajo sucio, a ver, ¿yo qué pillo? No, vaya, pillen ustedes. Y si de verdad quieren hacer seguimiento y vigilancia de lo público, háganlo ustedes. Pero no más, no más. Y el Consejo Municipal, que desde el año pasado, cuando renunció el personero que fue candidato, no fue capaz de llamar para elegir el nuevo personero municipal de Dos Quebradas. Y resulta que por méritos, el que había quedado de segundo podía haber sido nombrado personero en Dos Quebradas. El que en el concurso quedó de segundo. No, taparon todo eso. Y ese presidente del consejo de ahora, dice que llamando ahora, firma un contrato con una universidad, San Buenaventura, no sé qué cosa de Medellín, que para que haga como el cazatalentos, para que mire las hojas de vida, y que me cuenta ya alguien muy íntimo de eso, que ya se filtraron las preguntas. O sea, todo esto es un torcido, así digan que no, porque aquí también queda el espacio para que el que se sienta aludido venga aquí y aclaramos de lo que decimos aquí en este escenario. Cuando venimos a este escenario a hablar, venimos a hablar con el conocimiento de un documento. Si el documento es falso, pues nos equivocamos con el documento falso, pero todo sale de allá. Y con lo último que está sucediendo, si no mandamos los derechos de petición a la alcaldía de Dos Quebradas, mandándole a la Procuraduría General, entonces no contesta. Entonces hay que mandar a la Procuraduría para poder que conteste. Y contestan unas barbaridades que creen que le están hablando al líder de barrio que va a pedirles que si los invitan a un sándwich, que si les arreglan un problema puntual, que si es que tiene un problema con la hija, que para darle el puesto a la hija. Hombre, si la hija tiene méritos, que vaya y concurse y se gane el mérito. La gente es necesario que gane el mérito. Para eso es que estudian. ¿Para qué otra cosa vienen a ellos a funcionar?
Ese es el problema en Dos Quebradas. Ahora sale con otro cuento que hay 80.000 millones de pesos de recursos del balance. No pudieron ejecutar nada, pero resulta que los recursos del balance del Balucía son una plata del FOMPE, que me parece que es lo que va a haber para infraestructura educativa, recursos de salud, recursos de educación, que son un sistema general de participación. De recursos propios no creo que tengan un peso. No creo que tengan un peso. Por lo tanto, venga, ciudadanos Dos Quebradas, o despierta. Por eso habla aquí de lo que el próximo lunes el Comité Cívico va a hablar del poder fático, que hace referencia a un sector determinado de la sociedad que al margen de las instituciones políticas ejerce clara influencia sobre el entorno social y su desarrollo cabal, basado en su capacidad, y está basado en los hechos o limitado a ellos y no en la teoría o en el imaginario. A uno le hablan de las leyes, sí, pero todos la violan, y si la violan, ¿qué va a hacer? No puede hacer absolutamente nada, Alba Lucía. Por eso estamos convocando contundentemente y obviamente desde la protesta pacífica, desde el deber ser, cómo nosotros vamos entonces a levantar la voz el 21 de noviembre, porque de verdad que esta reforma que pretenden hacer, pretende eliminar del Código Sustantivo del Trabajo los derechos básicos laborales, los derechos económicos, los derechos sindicales. La Organización Internacional del Trabajo hace un llamado a que sea una garantía, darle a la gente un salario digno, decente, con garantías, pero ese salario desaparecería definitivamente con esta reforma. Los ingresos nunca podrán ser inferiores al salario mínimo, ni la seguridad social, pero quieren desaparecer además los contratos a término fijo indefinido, las indemnizaciones, quieren desaparecer totalmente los derechos laborales. Y por eso el pueblo sale a marchar, porque está cansado de la injusticia social, porque estamos cansados de la corrupción, de la violencia, porque estamos cansados que no se respeten los resguardos indígenas, los territorios, el saqueo pues de tierras, el asesinato indiscriminado de líderes sociales. Es increíble que se quiera generar a través de los medios masivos de comunicación social del gobierno terror y miedo contra el paro cuando es un paro legítimo. Entonces nosotros estamos invitando a que lo hagamos de manera pacífica, pero sí hay que salir, porque el artículo 37 de la Constitución Política legitima el paro. Bueno, y para quitarnos de encima esos comentarios de los rezanderos hipócritas con crucifijo en el pecho, que mantienen con el cuento Dios le ayude, Dios lo acompañe, Dios lo proteja, Dios lo cuide. Yo le digo a los ciudadanos, eso está disque en la Biblia, yo no sé quién fue el que escribió eso, el que no trabaje, que no coma. Ayúdate que yo te ayudaré. San Pablo dice, bueno, si los San Pablo, venga, el que no trabaje, que no coma. Venga, todos tienen derecho, pero venga, vamos al paro el próximo jueves, invitamos a la gente, hay que parar, sin violencia. Y no se dejen influenciar de orfanáticos, que aquí hay unos fanáticos que a mí me ha tocado hablar con unos fanáticos que son unos tipos, pero el fanatismo es enfermizo, fanatismo. Venga, esto no es un problema de derecha ni de izquierda, ni de Uribe ni de Petro. Es un problema social, es un problema de la salud, de la educación, de la vivienda, de la infraestructura, de los servicios públicos, del medio ambiente, de la seguridad, de todos y cada uno de los colombianos, que se transversaliza con la economía del país. Todo lo que se hace en el país se hace con los impuestos que pagamos todos los colombianos. Por lo tanto, el presidente, el gobernador, el alcalde, y es bien peleado y nos tiene que rendir cuentas por lo que nosotros hacemos para que ellos estén allá. Y mientras le van un sándwich a la gente que vale 5.000 pesos, ellos se van a manteles a los grandes hoteles a pagar grandes comidas con el bolsillo de los ciudadanos, y nunca hay plata para solucionar los problemas a la gente. Por lo tanto, yo creo que la gente hay que invitarla, hay que marchar con orden, con respeto, con consideración con el otro. No se dejarse influenciar de fanáticos. Me llamaron unos estudiantes de la Universidad Tecnológica, les dije, muchachos, sin encapuchados, sin violencia, con el argumento, con la propuesta. No podemos seguir en este país creyendo que nos violentamos un momento y solucionamos algo. Esto se soluciona con el argumento, con el pensamiento. Y todo el mundo pidiendo libertad de expresión cuando tienen libertad de pensamiento y no piensan, Alba Lucía, porque nos fuimos. Por la defensa de los derechos humanos, derechos emergentes, derechos ciudadanos, por la defensa de los derechos laborales del pueblo colombiano, entonces todos vamos a marchar pacíficamente el 21 de noviembre. Y hasta aquí hemos llegado hoy. En esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya?
Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda, Cabal, Risaralda.